La música, al igual que el cine o la televisión, que ya hablé en otras conferencias, es un elemento que está de forma constante en nuestras vidas. Como decía el famoso locutor, la música es el anestésico favorito de la población. En casa, en la calle, en el trabajo, cuando todo va bien y todo no va tan bien. Diferentes estudios en estos últimos años han demostrado que escuchar música tiene muchos y variados beneficios para nuestra salud. Es capaz de cambiarnos el estado de ánimo, de hacernos sentir mejor. Pensar en cualquier celebración que se precie, pues no sé, una boda, un cumpleaños, una reunión con los amigos, siempre hay música. Esto es aplicable a toda la población. Por ejemplo, en personas mayores, el escuchar música puede aliviarles el dolor y sirve para ejercitar, por ejemplo, el oído. Seguramente si nos ponemos a escuchar canciones que hace 20 o 30 años no escuchamos, lograremos sentir una mayor paz interior, pues nos rememorará acontecimientos que pasaron en el pasado. De igual forma es importante señalar que a los niños la música les mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración, además de estimularles la inteligencia y les ayuda a la resolución de problemas. La música, por otra parte, es una manera perfecta de expresarse. Asociar una actividad con una música o una canción en concreto les ayuda a establecer rutinas y eso a la larga siempre es positivo. Últimamente términos como musicoterapia están en boca de todos. Es indiscutible los beneficios que la música tiene en nuestro yo físico, pero ¿también en nuestro yo espiritual? Se tiene constancia a través de diferentes textos encontrados que ya desde el año 1500 a.C. tenía una importante influencia sobre el cuerpo, considerándolo un agente capaz de curarlo, calmar la mente y purificar el alma. Los griegos en la antigüedad dedicaron gran atención a la música, no solo como mera distracción, sino como un recurso estimulante para mejorar los estados anímicos. Aristóteles, seguro que muy conocido por todos, realizó notables aportaciones sobre la naturaleza del sonido, sus efectos en las emociones, el comportamiento y la salud. El poder terapéutico de la música, obviamente, es incuestionable, pero ¿por qué se dice popularmente eso de que la música es considerada el alimento del alma? Seguro que alguna vez lo habéis escuchado. El doctor Rolando Benzenón define la música dentro de la curación holística, es decir, de toda la persona, como una técnica que utiliza el sonido, los instrumentos corporo-sonoro-musicales para establecer una relación entre el terapeuta y el paciente, permitiendo a través de ella mejorar la calidad de vida. De esta forma podemos escuchar música para reducir la ansiedad, para aumentar el optimismo y para que se nos olviden la mayoría de los problemas. De hecho es común cuando alguien está estresado, pues que escuche música. Yo os voy a confesar que mientras que hacía la carrera, siempre que tenía un examen, antes de ir al examen escuchaba la misma canción. También me ponía la misma camiseta, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, claro, cabría preguntarse, ¿qué hace que la música tenga un efecto sanador? La armonía, el ritmo, la melodía tiene un efecto curativo. Escuchar música puede llevarnos a altas cotas de belleza y de revelación espiritual. De igual forma, contribuye a la espiritualización del pensamiento, a conseguir una atmósfera elevada, una vibración elevada. Por eso muchas veces cuando pasamos a recibir, todas las veces cuando pasamos a recibir los pases, siempre tenemos una música de fondo que nos ayuda a tranquilizarnos y a subir el nivel vibracional. La música resulta inspirativa y acerca a la conexión con lo divino. Fijaos, la escritora Mary Baker destacó en su libro Escritos Misceláneos que la música es la armonía del ser, mas la música del alma aporta las únicas melodías que conmueven los acordes del sentimiento y despiertan las cuerdas del arpa del corazón.
todo muy zen y demasiado New Age para mí, pero es cierto que en parte es aplicable a todo lo que vamos a comentar el día de hoy. Llegados a este punto de la introducción, me gustaría que nos detuviéramos unos instantes en la relación intrínseca que siempre ha tenido la música con la espiritualidad. Desde los arbores de los tiempos, la música ha estado presente en todas las formas de misticismo o religiosidad. El espíritu de la música siempre ha estado inmerso en las diferentes culturas, independientemente de las que sean, independientemente de nuestras creencias, da igual. Son usadas como puente entre la estructura mental y los estados espirituales de las personas. De la música a la espiritualidad sabemos sus causas, sabemos sus efectos, pero no su esencia. Podemos definir la música, entre otras definiciones que veremos a lo largo de la tarde, como una sucesión de sonidos producidos por vibraciones, que tienen altura y timbre, pero carecen de cuerpo como la escultura y de color como la pintura. Y a diferencia de la palabra, de la literatura, por ejemplo, no tiene un significado preciso, depende de cada persona. Se puede mencionar algunas facetas espirituales de la música. De hecho, Schweitzer, en su libro Música, el arte de sentir, nos comenta: de todas las artes, la música es la más difícil de definir, aunque sabemos que nos acompaña desde la cuna, a través de las nanas, hasta la tumba, con los requiem. Podemos decir que altera nuestro estado de ánimo y que forma parte en muchas formas de nuestra condición humana, así como en el lenguaje, la risa o el llanto, por ejemplo. Algunas músicas o religiones pueden catalogarse como dentro de estructuras organizadas muy rígidas. En cambio, otras se dejan influir por todo lo que les rodea. El ser humano nos procuramos alivios de los posibles sinsentidos de nuestra existencia, de todos aquellos problemas que todos tenemos en nuestro día a día. Y para ello acude tanto a la espiritualidad como a la música, que aunque no es verdad que muchas veces no se obtiene una respuesta palpable a nuestras dudas, sí que obtiene una insinuación que de todas maneras nos reconforta y acompaña. Hemos empezado bastante intensos, ¿verdad? Pues sí. Pero bueno, creo que es importante hacer una introducción completa para poder asentar de forma satisfactoria las bases de lo que será la conferencia. Conocer la importancia de la música, tanto a nivel personal como a nivel social, para de esta forma luego poder aplicarlo en lo que nos compete, en el motivo por el que estamos aquí, que es el estudio del espiritismo. Ya sabéis que por mi forma de dar la conferencia siempre suelo hacer bastantes preguntas, porque yo creo que es importante que a través de las preguntas nos ayuden a replantearnos aspectos que damos por hecho y que no tienen por qué darse por hecho siempre. Siempre a mis amigos les suelo poner un aprieto y preguntarles qué opinan de la música que se hace hoy día. Y sí, al igual que vosotros, suelen poner cara rara. Y en parte tienen razón, pero bueno, en parte no. Es cierto que a lo largo del último siglo, vamos a pensar en el siglo XX, la evolución de las diferentes tendencias musicales ha sido apabullante. Todos podemos reconocer figuras de genios como Frank Sinatra, Elvis Presley o los Beatles, o incluso grandes cantantes como aquí tenemos a mi querida Janis Joplin y Patti Smith. Es cierto que difícilmente aparecerán cantantes de su talla, pero si pensamos ¿cuántos de esos cantantes contemporáneos de estos se han quedado relegados al olvido? Pues la gran mayoría. Y con la música de hoy día pasará lo mismo. ¿Qué escucharemos dentro de 30 y 40 años o 40 años? Pues no lo sabemos. Posiblemente llegue poca música a la que escuchamos ahora, pero bueno, ya lo veremos. Lo que tenemos que tener claro es que la música, más allá de ser algo espiritual, algo que nos guste, es un negocio. Es un negocio y todo negocio tiene un ansia económico. Así que yo os animo a que profundicéis en la música y que no escuchéis solo aquello que nos imponen a través de las radios o a través de la televisión, sino que hagamos un arduo trabajo y descubramos la música que verdaderamente nos guste y que nos eleve espiritualmente. Exige un esfuerzo personal, sí, pero yo creo que tiene su beneficio. Pero no os preocupéis, hoy no voy a hablar de músicas actuales, no.
ni de músicas que gocen de grandes ventas encabezando los tops a día de hoy. No, hoy, como supondrán, vamos a hablar, sí, de blues. Y hablaremos mucho de blues, de su historia, de sus anécdotas, de sus cantantes. Pues aunque no seamos conscientes, el blues ha sido el origen de muchas de las tendencias y géneros que a día de hoy escuchamos. Para seros, tengo tendencia siempre a hablar con usted. Para seros sinceros, muchas veces a mí me cuesta diferenciar, sobre todo a día de hoy, cuando hay tanto mestizaje de géneros, lo que es el blues, el jazz, el gospel, el R&B. Eso es algo normal, puesto que ahora no suele haber géneros musicales puros. Daos cuenta que es un género musical nacido hace más de 2 siglos en América, y el tiempo ha hecho pues que se vaya mimetizando con otros géneros musicales, pero bueno, no hay ningún problema. Es importante señalar que ya en la última década del año pasado, estamos hablando de los años 90, y quizás como una falta de creatividad de las músicas contemporáneas, se inicia un resurgimiento de los clásicos estilos. Por ejemplo, la música country, renegada hace décadas, en la actualidad ocupa los primeros puestos en las listas internacionales. El jazz se revitalizó bajo las etiquetas de jazz fusión o acid jazz, y por supuesto el blues reaparece con una fuerza inusitada. Los cantantes de raza negra vuelven a grabar sus antiguos éxitos, incluso sacan nuevos discos. Hay festivales por todo el mundo y hay giras por los 5, o mejor dicho, por los 6 continentes, porque todo lo que pasa de moda, antes o después, vuelve. Muchas veces lo más subversivo que puede hacer una sociedad es volver a los orígenes. Y esto pasa en todo. Pasa en la música, pasa en el arte, pasa en el cine y pasa en la moda, por ejemplo. No me negaréis, ¿cuántos de vosotros tenéis en el armario esos pantalones que hace 20 años que no os ponéis, pero por si acaso se guardan? No os preocupéis, que os lo acabaréis probando. Tenemos entonces claro que la conferencia tiene como temática fundamental el blues, sí. Pero no nos olvidemos nunca de la otra parte de la balanza, que es el motivo principal por el cual todos nosotros estamos a día de hoy aquí. Es nuestro nexo en común, y es el espiritismo. Claro que sí. Como siempre que trato 2 temas que en principio pueden ser tan dispares como en el día de hoy, cualquier persona puede plantearse, pero bueno, ¿qué tiene en común una cosa con la otra? De hecho, yo cuando empecé a preparar la conferencia, empecé a tener algunas ideas que sí quería tocar. Es cierto que me tocó, pues bueno, trabajarme tanto la historia de un aspecto como de otra para encontrar esos nexos en común. Posiblemente eso sea un poco lo complicado, ¿no? Extrapolar algo en principio estático como es el espiritismo a algo más vivo, algo más que manejemos entre todos. Soy de los que opinan que todo está relacionado y que no podemos tratar temas como el espiritismo basándonos únicamente en una serie de textos. Una serie de textos que hay que conocer, efectivamente. Pero el espiritismo tiene que evolucionar como cada uno de nosotros evolucionamos, aplicándolo a nuestras necesidades, a nuestros problemas del día a día. No sirve de nada leer mucho si no se practica, si no se hace de ello nuestra propia realidad cotidiana. Y si por ello todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro día a día están relacionados con el espiritismo, el arte, como es en este caso, no es una excepción a ello. Hablemos pues de espiritismo, hablemos de blues y hablemos de todo lo que se tercie, buscando siempre los nexos, buscando siempre las uniones, porque de esta forma nos enriqueceremos y seguiremos aprendiendo, que personalmente es mi objetivo diario. Y comparemos aspectos del blues con aspectos del espiritismo. Encontremos las alianzas, lo que nos proporcionará un mayor desarrollo espiritual. Pero antes de empezar ya sí que sí con la conferencia, quiero hacerles de nuevo una pregunta, porque es una pregunta que yo me hice las primeras veces que yo vine aquí. Yo escucho mucha música y una de las dudas que yo tenía era si en el más allá, si en los mundos espirituales había música. No sé, en vez de los 40 principales, pues los 40 espirituales. O en vez de XFM, pues ESPI FM. Yo de verdad que tenía esa duda. Bueno, la revista Espírita, fundada por Allan Kardec, es un ejemplar
del mes de mayo de 1858, se puede encontrar una serie de reflexiones del espíritu de Mozart, el compositor Mozart, con respecto a la música, y nos dice: en el planeta donde ahora vivo, la música está por todas partes, en el murmullo del agua, en el ruido de las hojas, en el canto del viento. Las flores murmullan y cantan, todo produce sonidos melodiosos. La naturaleza es tan admirable, todo nos inspira. No tenemos instrumentos, son las plantas y los pájaros los coristas. El pensamiento compone y los oyentes disfrutan sin audición musical, sin el recurso de la palabra, y eso a una distancia inconmensurable. En los mundos superiores esto es aún más sublime. Fijaos, es más, en la pregunta 251 del libro de los espíritus nos dicen: la música de la tierra es como el canto del salvaje en comparación con la música de las ciudades espirituales. Poco más se puede añadir a esto. No os preocupéis, que escucharemos música. ¿Cómo será? Pues no lo sabremos hasta que lleguemos. Pero música habrá seguro. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por el origen. La música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, es decir, en una necesidad de comunicación. Las teorías etnomusicológicas, sobre todo del último tercio del siglo XIX, datan la aparición de la música hace unos 40.000 años, cuando el Homo sapiens era capaz de imitar los sonidos de la naturaleza y diferenciarlos de lo que constituía su comunicación. A continuación apareció el Homo musicus, en el cual empezaron a perfilarse las primeras expresiones musicales asociadas a un colectivo, en ritos funerales, en cacerías o en ceremonias vinculadas a la fertilidad, formando la música parte de una cotidianidad. Ese es el paso importante. Estudiosos como Leo Frobenius nos recuerdan que el hombre concebía el cielo como una bóveda de piedra. Por lo tanto, deseaba dominar la emisión del sonido para que al resonar sobre dicha bóveda pudiera abarcar todo su territorio. Ciertamente, aunque lo han intentado datar, el origen de la música es desconocido, ya que daos cuenta que inicialmente no utilizaban instrumentos musicales, sino que era la propia voz humana y golpes, toques que se daban a lo largo del cuerpo, por lo que no dejaron ningún registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento parecido a la aparición del lenguaje. El concepto de música, como ya iremos viendo y seguro que suponéis, tiene muchas acepciones, pero la que más se acerca a su significado es la del arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. Y como hemos visto, es una de las artes más valoradas en la sociedad y la que más presencia tiene en nuestro día a día. Pero, ¿cuál es el origen de la música blues? Muy bien. Su origen estuvo marcado por los cantos propios de las comunidades y tribus de África Occidental que fueron llevados a Estados Unidos para trabajar como esclavos en los campos de cultivos en los primeros años del siglo XVII. Aquella mezcla de cantos africanos unido con los himnos religiosos que los esclavos negros adoptaron dieron como consecuencia muchas de las características del blues, que veremos un poquito más adelante. Estos esclavos trajeron consigo su capital cultural inmaterial, que era la música, la religión y las costumbres tradicionales, que era lo único que el hombre blanco no pudo arrebatarles. Todo ello, unido a la experiencia de interminables jornadas laborables de sol a sol, principalmente en plantaciones de algodón, tabaco y maíz, que se extendían sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, trajeron como consecuencia la utilización del canto como forma de liberación, incluso después de la abolición, entre comillas, de la esclavitud en Estados Unidos en el año 1865. Existieron tres tipos de cantos que fueron las semillas del blues tal y como lo conocemos hoy. Por una parte tenemos los cantos spirituals o espirituales, que eran salmos religiosos que se entonaban en las iglesias protestantes. Por otra parte tenemos los hollers o gritos, que eran gritos de campo a capela, que tenía un cantante interpretado por sí mismo.
Y por último tenemos los work song o canciones de trabajo, asociadas sobre todo a esclavos agrícolas, que eran ritmos uniformes de formas improvisadas por un solista y un estribillo, con patrones de llamada y respuesta, y cuya temática solían ser por los problemas que estaban experimentando pues, como esclavos. Vaya. Así es como comienza a nacer, fruto de la esclavitud y del autorrescate, el llamado hijo maldito del Mississippi, el blues. Y tras conocer a grandes rasgos el género musical que nos compete a día de hoy y extraponiéndolo en el lugar que nos encontramos, ¿cuál es el origen del espiritismo? Mucho se ha dicho sobre este tema, por lo que no haré mención ni a las hermanas Fox ni a la labor que hizo Allan Kardec en cuanto a la compilación de las bases del espiritismo y a la posterior publicación de los libros que dieron lugar a la codificación. Yo quiero que viajemos muchos años atrás, muchos siglos atrás incluso. La cronología de los pueblos nos enseñan que el hombre, desde sus orígenes más primitivos hasta nuestros días, posee una intuición inherente del mundo invisible. Es imposible datar el origen de las manifestaciones de intercambio mediúnico, pues es algo que siempre ha existido desde que el hombre encarna en la tierra, pues tales hechos responden a una ley absolutamente natural. Desde los comienzos de las civilizaciones, el hombre ha estado fascinado por la creencia de una fuerza muy superior a ellas, las llamadas en un primer momento las fuerzas de la naturaleza. Son numerosos los retratos y los relatos más bien verbales que pasan de generación en generación y expresan alguna relación de los vivos con los muertos. Sin embargo, el código religioso más antiguo que hace referencia a los espíritus es el Código Veda, escrito en la antigua India. Progresando poco a poco en la evolución humana, nos damos cuenta que el hombre desde siempre ha estado imbuido en el miedo. Todo lo que escapaba a su comprensión lo atribuía a fenómenos sobrenaturales, a fenómenos maravillosos, incluso a prodigios, milagros, magia. Este hecho podemos verlo a día de hoy. Todo aquello que no entendemos o bien no existe, o bien lo atribuimos a algo sobrenatural o incluso extraterrestre, que ojalá fuera extraterrestre, pero bueno. Las señales pictóricas de edades lejanas descubiertas en rocas, en grutas, en cuevas, nos muestran las ofrendas y ritos que los hombres hacían a sus dioses que se encontraban en el cielo. Prueban que estos hechos entraron a formar parte de lo cotidiano. Culturas como la babilónica, la china, las africanas, las indias, nos dan fe de ello. Igualmente, el análisis del raso histórico de las huellas dejadas por nuestros precedentes egipcios, hebreos, griegos, romanos, sigue revelándonos el gran interés que poseían en todo lo relacionado con lo divino y lo espiritual. Empezaron con el desarrollo de la noción de fuerza vital. La fuerza vital, ellos lo definían como la fuerza que se desprendía del cuerpo en el momento de la muerte. Se concibió en ese momento la jerarquía de las divinidades, lo que dio lugar al origen de la idea de Dios. La siguiente etapa, el politeísmo, es decir, muchos dioses. Se adoraban a muchos dioses. De esta etapa se dio paso al enoteísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, pero la adoración solo uno. Y por último, avanzamos al monoteísmo, es decir, la creencia y la adoración de un solo Dios. La humanidad fue desarrollando poco a poco en función de su grado de conocimiento, sus atisbos del mundo espiritual. Filósofos de gran renombre que seguro que todos conocemos, como Sócrates, capitanearon la idea de la existencia eterna del alma. El hombre estaría formado, por una parte, por el cuerpo material y por el alma inmaterial. Este alma tendría la capacidad de ejercer un comportamiento ético y estaría dotada de inteligencia, de libertad, de sentido y de voluntad. Defendió el concepto de Dios como una inteligencia omnipresente, omnisciente, omnipotente e invisible al hombre. Por su parte, Platón, otro de los grandes filósofos, sostuvo que el alma es lo divino que el hombre posee, sujeto importante a la reencarnación.
El hombre platónico es la unión del alma y el cuerpo, siendo el alma siempre la esencia del cuerpo. Yo creo que todos esos conceptos nos suenan un poco y es posible que fueran base de algunos aspectos del espiritismo, por lo que podemos llegar a pensar que también eran personas que tenían cierta relación con el mundo espiritual al poder desarrollar este tipo de conceptos. Más adelante, si seguimos la línea histórica de la evolución, nos encontramos ya en la época medieval, que como supondréis, por el carácter prohibitivo que tenían, era impensable cualquier práctica mediúmnica. Destacar, para finalizar estas pinceladas sobre el origen del espiritismo, la figura de Emanuel Swedenborg, considerado como un precursor doctrinario eminente, hombre de mente brillante y erudita, que resaltó por su enorme conocimiento científico en diversas áreas, hasta que en determinado momento abandonó por completo los estudios científicos y se encaminó al estudio de la espiritualidad racional a través de la investigación teológica, psicológica y filosófica. Desarrolló con el paso del tiempo sus facultades mediúmnicas, incluso llegó a ser considerado un gran vidente a distancia. Consideraba la mediunidad como una facultad innata del espíritu, independientemente de la religión que cada uno tuviera. No la consideraba un privilegio, para nada, sino una herramienta para el ejercicio de la caridad. Importante esto. De la evolución espiritual, del medium y de los que le rodean. Como podemos ver, el origen del espiritismo, de la mediunidad en sí, no puede limitarse dentro de un marco temporal. A través de los siglos, el hombre siempre ha tenido la creencia de la existencia del más allá. Yo siempre me hago la misma reflexión. ¿Cómo es posible que tribus, culturas, hombres de los diferentes continentes tengan la creencia en lo mismo, crean lo mismo, si están distanciados por miles de kilómetros? ¿Cómo es posible eso? Curioso cuanto menos. Por todo ello, tanto el espiritismo como cualquier tipo de manifestación artística, en este caso el blues, puede considerarse como parte inherente del desarrollo del ser humano. Siempre hemos tenido una semilla, pero hacían falta las condiciones necesarias para que germinara. ¿Cómo germinó el blues? Pues a través de la opresión que las comunidades y tribus africanas de África Occidental experimentaron como esclavos. ¿Y cómo surgió el espiritismo? Como una necesidad del hombre por dar una explicación factible y delimitada de lo que es el mundo espiritual. El hombre siempre ha intentado conjugar ambas manifestaciones y es muy probable que ambos aspectos no sean más que las diferentes caras de un mismo dado. Tiempo al tiempo.